misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. En el rincón más septentrional de Colombia, bañado por las cálidas aguas del Caribe, se yergue La Guajira, un departamento que guarda en su nombre la promesa de un Caribe hermoso. Desde su capital, Río Hacha, se extiende una tierra de contrastes donde se entrelazan las suaves llanuras de la península Guajira con las majestuosas serranías del Perijá y la Sierra Nevada. Este territorio, conformado por 15 municipios, ha sido testigo de un constante flujo poblacional, especialmente desde la década de 1970, cuando se convirtió en destino de migraciones provenientes de Medio Oriente. Esta amalgama cultural ha enriquecido profundamente su demografía, dando cabida a una vibrante comunidad árabe que ha dejado una huella indeleble en su economía. Pero La Guajira no solo es tierra de hombres y mujeres que buscan un nuevo hogar, es también un paraíso natural que alberga 3 parques naturales y 5 pueblos indígenas. Desde el árido desierto guajiro hasta las exuberantes selvas de montaña, este departamento exhibe una diversidad ecológica asombrosa. Su riqueza hídrica, aunque escasa, se manifiesta en pozos acuíferos y lagunas que abastecen a las comunidades locales. Los ríos Ranchería y Cesar serpentean su paisaje junto con arroyos como el Carraipía y el Paraguachón, marcando el ritmo de la vida en esta tierra árida pero fértil. Culturalmente, La Guajira es cuna del vallenato, género musical que ha conquistado corazones más allá de sus fronteras. Sus paisajes exóticos y playas paradisíacas atraen a turistas ávidos de experiencias auténticas y memorables. Económicamente, este departamento posee un potencial energético considerable. Sin embargo, gran parte de sus recursos permanecen aún sin explotar. La energía solar, los vientos alisios y el gas natural son solo algunas de las fuentes que podrían impulsar su desarrollo económico. El nombre La Guajira evoca la vastedad de su península, que se extiende no solo por este territorio colombiano, sino también por el extremo norte del estado venezolano de Zulia. En su rica diversidad lingüística, La Guajira se revela como nuestra tierra en idioma guayunaiki, mientras que otras etnias la llaman línea negra o margen de nuestro territorio, recordando que en este crisol multiétnico las fronteras son apenas una ilusión. En resumen, La Guajira es mucho más que un punto en el mapa, es un universo de culturas entrelazadas, paisajes imponentes y un potencial sin límites esperando ser descubierto y valorado por el mundo entero. Ahora, es mi turno de contarles algunas historias paranormales, inexplicables, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes quienes sacan sus propias conclusiones de lo que aquí se cuente. En esta ocasión, historias paranormales en La Guajira. Aquí van a escuchar la historia de Raúl, un hombre que, como él mismo dice, y yo lo afirmo, estará en el más allá en un mes. Uno de sus últimos deseos fue plasmar su historia en este episodio y que todos la conocieran. Raúl, por ahora, nos cuenta una de muchas historias que me compartió una tarde. La historia es la siguiente. Cuando cumplí 35 años, mi vida iba en automático, viviendo como cualquier otro. Visitaba a mi madre, trabajaba, hacía ejercicio en mis descansos, mercaba y todo fluía muy normal. No soy ni seré una persona famosa o reconocida por algo en particular, solo existo como muchos. Eso no hace que cada uno de nosotros, a quienes nadie les presta atención, no tengamos una vida que contar y la cual se vuelva inexplicable. Al día siguiente de mi cumpleaños, yo me levanté y supuse que era un día más. Uno se levanta pensando que siempre todo será igual. Si hubiera pensado distinto, hoy estaría conociendo muchos lugares y no guardaría nada para un futuro que todos tenemos incierto. Una llamada me sacó de mi rutina. Mi madre estaba en el hospital. Algo grave le había ocurrido. El mundo se me tambaleó a mi alrededor. Corrí al hospital y la vi acostadita ahí. Pensé que no había sido algo grave o algo malo, pero las palabras del doctor me terminaron de sepultar en un miedo indescifrable. A mi madre le quedaban 3 meses de vida. 3 meses no es nada, pensé de inmediato. Todo a mi alrededor, en mi rutina, con mis relaciones amorosas y de amistad, cambió rotundamente. De hecho, quedé completamente solo, sin nadie a mi lado, desde que comencé a pensar en aprovechar esos meses con la mujer que me había dado la vida y de quien por cuestiones sociales pendejas me había alejado. El caso es que mi madre, durante una semana, comenzó a soñar y a ver unas aves de color rosado. Hasta las pintaba constantemente. Decía que Dios le estaba llamando a un lugar maravilloso lleno de esas aves. Yo solo podía guardar silencio ante sus
sus palabras, pero un día comencé a buscar qué significaban esas aves que tanto pintaba mi madre en sus cuadros de óleo, hasta que un día, mientras trabajaba en la oficina, vi claramente que el tiempo de mi madre se me estaba acabando y que yo no lo estaba afrontando como debía. Tenía miedo y trataba de volver a mi monotonía para sentirme a salvo, pero ya todo había cambiado y tenía que aceptarlo. Me levanté del puesto y me fui. Nunca les dije que renunciaba, solo desaparecí. Desde ese día, todos los días eran fines de semana junto a mi madre. Cada día hacíamos fiestas, literalmente hablando, donde nos cogiera la carretera. En las vías de Colombia escuchábamos música de su tiempo. Le dije muchas veces que la amaba y aunque el miedo estaba presente, el amor era más fuerte. No sé ni cómo me alcanzó el dinero que tenía ahorrado, pero fue como si un milagro lo multiplicara. Un día llegamos al santuario de flora y fauna, los flamencos, y mi mamá de inmediato afirmó que ese era el lugar de sus sueños. Cada detalle era el mismo: el río, las cabañas, las personas. Es increíble cómo sabía hasta el nombre de las personas que estaban allí con nosotros. Es decir, que ella sabía el nombre de otros turistas que nos hablaron, de guías, etc. Era increíble. Todos se asombraban al escucharla. Las aves eran flamencos ubicados en el corregimiento de Camarones. Nos estábamos quedando en unas agradables cabañas en una playa cercana, como a unos 30 minutos de las aves, hasta que en un atardecer veíamos la cuesta del sol con mi madre y allí lo vimos por primera vez, o por lo menos para mí fue así. Un sujeto, un hombre, o así lo vi yo, que estaba de pie sobre el río en contraluz con el atardecer. No sabía si estaba viendo bien, así que le pregunté a mi madre si ella podía ver lo mismo y me dijo que sí, que era el mismo de sus sueños y que había venido por ella y que cada vez estaba más cerca. Le volví a preguntar: ¿y todos pueden verlo, madre? Y me dijo que no, que solo aquellos que están cerca a morir lo pueden ver. Hasta ese momento todo cuadraba y no sobrepensé más la situación. Todo era irreal y muy complejo. ¿Cómo sabía tanto mi madre de aquellos misterios de la muerte? ¿Sería esa la muerte en su personificación humana? ¿O quién era ese hombre? Esa noche estábamos acostados, pero ninguno de los dos dormía. Yo veía el techo y trataba que la tristeza no me invadiera y que las lágrimas salieran de mí, porque si eso pasaba, sabría que no podría detenerlas en mucho tiempo. Suspiraba y mi mente pensaba y pensaba en mil cosas que al final no iban a ningún lado. Luego de eso, en el techo de la cabaña cayó algo con mucha fuerza. Era como si caminara con pasos pesados. ¿Qué era eso? Luego golpeaba la madera que hacía de paredes. Con mucho miedo me pasé a la cama de mi mamá, como hacía cuando era niño, y con cara de maldito entendí que esa sería la última vez que mi mamá me podría proteger de esas sombras. Luego, entre mi tristeza y mi llanto, escuché una voz que decía: ya no es tuya porque ya se va. Ahí fui conociendo mi propio infierno, aunque nadie lo conoció. No sé en qué momento me dormí llorando junto a mi madre, quien me guardó el sueño. La mañana pasó de forma extraña, no me sentía muy bien. Mi mamá estaba igual, creo que de mejor ánimo que yo, y aún así continuamos con nuestro itinerario improvisado. Visitaríamos de nuevo a los flamencos, y aunque uno no se puede acercar mucho a ellos, en esa ocasión fue diferente. Como si fuera un misterio extraño, nuestro guía nos condujo hasta la zona y estas aves no se espantaron. Estaban ahí para que las contempláramos. Era como si nos vieran directamente a los ojos. Y luego apareció aquel hombre misterioso de pie sobre el agua. Curiosamente íbamos en su dirección y mi mamá parecía reconocerlo de algún lado, pero yo no. Cuando el bote lo tocó, solo lo traspasamos como si fuera una cortina de humo. Y todo, desde ese momento, cambió. Las aves habían alzado vuelo y nosotros seguíamos en el bote. Mi mamá me dijo: hijo, en unas horas ya me voy. Ya vinieron por mí, no te asustes. Es normal que pase y ya vi que en el otro lado seguiré viviendo. Desde ese instante tuvimos que volver. Su estado de salud se complicó y su energía ya se comenzó a bajar. No saben el afán que me cogió de llevarla a un hospital para que pudieran estabilizarla. Salimos de la zona lo más rápido posible y ya cuando el atardecer nos cogió, íbamos en el carro por carretera. Luego, desde un claro, divisamos el sol caer y los flamencos a su alrededor. Luego de eso, mi mamá dijo: qué hermoso, igual que pasó en mis sueños, y murió. El vacío en ese lugar remoto del país, en ese carro, en el mundo, era indescriptible. Lloré todo el camino hasta el hospital. Lloré durante semanas, meses y años. Cada momento era una melancolía existencial. Todo fue absurdamente misterioso y a la vez curiosamente hermoso. Pero mi madre tenía razón. Aquel sujeto se presentará a cada persona quien tiene la muerte cercana. Y sí, yo lo seguí viendo. En mis sueños y en lugares cotidianos, cada vez estaba más cerca. Y en las noches en las que entidades oscuras querían atormentarme, pensaba en él y todo parecía calmarse. No sé quién es o qué es. El caso es que
que cada vez estaba más cerca de mí. La Guajira es un lugar mágico y lleno de misterios. Por eso volveré a ese lugar para terminar mis últimos días. Howard, esto es una confesión o un diario o una forma de inmortalizar nuestra experiencia con mi madre, que creo yo es inexplicable y quizás para muchos no genere miedo, pero tú nos das este espacio para que nos liberemos de todo eso que nos ocurrió mientras vivíamos. También quizás a alguien le deje un mensaje, porque sí, tiempo después, en una consulta por un dolor, los médicos me diagnosticaron una enfermedad y me quedaba el mismo tiempo de vida que el de mi madre. Ahora solo me queda un mes y he aprovechado viajar solo, hacer cosas que jamás me atreví por el qué dirán. Todo lo que tenía lo vendí y solo estoy experimentando la vida en cada detalle. Nunca pensé que sería esta persona, que me vería así cuando la muerte me alcanzara o que viviría todo esto. Nunca pensé que de un día para otro mi vida ya no iba a estar postrada en un escritorio con un empleo cotidiano y normal, pero la vida es un misterio enorme y creeríamos que todo está como al azar, pero no, la vida sabe cómo hacer sus cosas. Pronto estaré con mamá viajando desde otra vida. Saludos Howard, gracias por tu amistad y por sacar tiempo para comunicar mi experiencia. Nos veremos también en el más allá y siempre apoyaré el misterio nacional. Quiero contar la siguiente historia. Voy a tratar de ser muy breve porque hablo bastante. El cuento es que no me gusta invadirte con muchos mensajes. Esto pasó en el año en que falleció mi bisabuela. Para mí no había mucha diferencia entre ella y mi abuela, ya que ambas eran muy cercanas para mí. De hecho, le tenía un profundo cariño a mi bisabuela, un poco más allá que a mi propia abuela, al menos en mi imaginario. Fíjate, cuando tengo pesadillas o estoy en momentos difíciles, siempre sueño con mi bisabuela. Ella siempre me atiende, me ayuda y me siento protegida en esos sueños. La noche antes de que mi bisabuela falleciera, recuerdo que la familia ya estaba reunida en la casa. Mi bisabuela había estado hospitalizada por sus últimos años, postrada en cama debido a una fractura en la pierna derecha. Había perdido muchas de sus facultades y estaba bastante deteriorada en ese sentido. El diagnóstico era claro, su muerte era inevitable y no se podía postergar. La familia estaba reunida en la casa de mis abuelos en Maicao, La Guajira. Mi abuela había estado haciendo vigilancia esa noche, ya que nos turnábamos para cuidarla. Mi abuela venía respirando con dificultad y aunque los médicos decían que era normal, sentíamos la necesidad de aliviar su malestar. Recuerdo que esa noche estábamos mi tía y yo haciendo compañía a mi abuela mientras mi mamá dormía en la sala. De repente escuchamos un fuerte golpe en la puerta del patio. Al ir a verificar, encontré la puerta abierta y algunas cosas fuera de lugar. No había nadie afuera, pero sentí una extraña sensación. Al día siguiente compartí mi experiencia con mi mamá y mi tía. Coincidimos en que algo extraño había sucedido esa noche. Sentimos que mi abuela estaba despidiéndose de alguna manera, recorriendo sus últimos pasos. La sensación de las puertas y el sonido que escuchamos era tan real que incluso mi tía se asustó. Descubrimos que mi mamá también había sentido una extraña brisa esa noche y al abrir la puerta del patio encontramos el florero volcado y algunas piedritas esparcidas por el suelo. Fue una experiencia inquietante, pero sentimos que mi abuela nos estaba enviando un mensaje desde el más allá. Bueno, Howard, todo esto empezó desde que era muy niña. Mis padres acostumbraban a viajar muy seguido a la Alta Guajira por diferentes motivos, unos por vacaciones y otros porque visitaban a un señor raro que les hacía trabajos de protección. Mis padres eran personas que tenían varios negocios y a quienes les hacían cosas malas por envidias. Ellos trataban de cuidarse y cuidar todas sus pertenencias o nuestras pertenencias e incluso nuestra integridad. Pero yo sentía que ese señor no era bueno y que sus trabajos tampoco. Y así fue, un día, mientras mis padres estaban en trance, este sujeto intentó darme algo de beber con una doble intención, quizás de hacerme daño, y yo lo engañé haciendo que me lo tomaba, pero al final no lo hice. Luego, en susurros decía que yo sería de él, así como mis padres lo eran. Él, pensando que yo no recordaba nada o que no lo escuchaba, decía que todos caían en sus manos y al final él terminaba con todas las pertenencias de las personas y hasta con sus vidas, así como le pasó a la señora que le ayudaba en la casa.
una especie de muchacha del servicio quien tenía su rostro demacrado y siempre parecía estar enferma. Pero no, todo su semblante era porque también era obligada a tomar ese líquido varias veces al día. Maldito brujo ese. Mientras yo me hacía la que estaba como en trance, él se aprovechaba para tocarme. El tiempo pasó, Howard, como hasta mis 17 años, y la rutina siempre era la misma. Del miedo nunca les dije a mis papás lo que pasaba, pero cada vez iba tomando más fuerza e insultaba a este señor, y en algunas ocasiones incluso lo agredí. Aunque también los eventos aterradores en mi vida hasta ese momento eran tan constantes que mis ojeras daban señal de lo poco que podía dormir, y mi rendimiento como mi ánimo eran deplorables. Para mi edad era una joven atrasada en varios aspectos de mi vida. No visitaba a ningún médico ni a ninguna persona que no fuera aquel brujo. Era aterrador y siempre tenía que estar alerta de lo que él quisiera hacerme o darme. Mis padres eran personas tan atrofiadas y desconfiadas gracias a este brujo que no veían ni tomaban ninguna decisión que no fuera consultada por él. Pero quiero contar lo siguiente para que nadie caiga en las manos de este tipo de personas. Hace 3 años, en esa rutina de visitar a ese tipo, yo esperaba en el corredor de la casa a mis padres que terminaran su sesión habitual. La señora, ya anciana, que ayudaba en ese lugar, se sentó a mi lado y hablamos un poco, algo que nunca antes había hecho. Logré preguntarle algunas cosas que siempre había querido preguntar, y luego me dijo que ese era su último día, que quería dormir un poco y que si le cuidaba por un momento el sueño. Yo no le vi ningún inconveniente, y así pasó cuando comencé a ver una luz. Eso pasó unos 30 minutos después de que esta señora se quedara dormida a mi lado. La luz iluminaba el corredor, era como si el sol entrara por el pasillo y llegara a todos los rincones de esa casa oscura y húmeda. Luego ingresó caminando una mujer de vestido blanco y sonrisa amable. Caminó hasta nosotras y se detuvo a una distancia prudente. Luego la anciana que estaba a mi lado se levantó y caminó hacia ella como por inercia. Acto seguido salieron mis padres y caminaban también en su dirección, y justo ahí la mujer dice: vete y cuenta todo. Pero cuando me estaba levantando de mi silla, salió el brujo furioso y me llamaba por mi nombre. Quedé paralizada porque lo tenía al frente, pero él no me podía ver. Lo que pude hacer fue salir corriendo y avisar a las autoridades junto a cuanta persona veía en la calle. Todos, por ayudar o por chisme, me acompañaron a la casa del brujo y entraron a la fuerza. Allí encontraron en primer lugar el cuerpo de la anciana que yacía en el suelo del piso. Luego ingresaron a la habitación de rituales y limpias, y ahí en el piso estaban los cuerpos de mis padres con lesiones visibles. El lugar estaba rodeado de velas negras encendidas que medio iluminaban el sitio. Después de ver los cuerpos de mis padres, vimos al brujo que intentaba despojar de la ropa del cuerpo de una joven. Justo veo que era mi cuerpo, y como si algo me jalara, sentí que volví a respirar con dificultad, y ahora estaba en la mesa con mi ropa a medio quitar. Las autoridades y las personas sacaron al brujo del lugar y se lo llevaron. Algunos afirmaron que lo golpearon y le dejaron algunas heridas contundentes, pero eso nunca lo vi. Lo que sí sé es que casi muere en la prisión. Fue acusado por varios crímenes cometidos y algunos otros que le salieron a la luz tiempo después. Nadie se explica cómo terminé en 2 lugares al tiempo, o cómo terminé en la mesa después de que yo me sentía afuera. De vez en cuando en mis sueños veo a la mujer con vestido blanco del pasillo que simplemente me sonríe. No sé qué signifiquen aquellos sueños con ella, pero el caso fue que me ayudó con aquel brujo maldito que se llevó la vida de muchas personas, incluida la de mis padres. Me hacen falta, pero siento un alivio de que descansaran, ya que ni en vida lo podían hacer. Algunas personas del lugar a quienes les pregunté por aquel día no lo recuerdan, y la casa del brujo está ya en ruinas, casi por desaparecer. No sé cómo no se acuerdan de estos hechos, o simplemente no quieren hablar del tema, pero eso fue lo que me sucedió y esa es mi historia. Yo apoyo el misterio colombiano. Esta historia ocurrió en las calurosas tierras de La Guajira. Hace mucho tiempo, un indio llamado Pushaina tenía un hermoso hijo que estaba destinado a ser el jefe de los indios guajiros. El padre no hacía otra cosa que educarlo y trabajar para él. Una mañana, el niño amaneció muy enfermo. Pushaina buscó el mejor curandero de la tribu que, después de rezarle y darle de beber muchas fórmulas, exclamó: «Tu hijo solo se curará con el pelo hervido de la chama». Pushaina nunca pensó en que algún día se enfrentaría
enfrentaría a la chama. Ella era una mujer vieja con poderes sobrenaturales, podía transformar su horrible cara en de una bella joven para engañar a los hombres y devorarlos. La única forma de quitarle un mechón era cortárselo mientras dormía. Cuando ya Pushaina iba a partir, el viejo sabio le dijo: sé que tu hijo será el futuro jefe de los guajiros, por eso he de confiarte un secreto para que puedas cortarle un poco de pelo a la chama. Cuando estés cerca de la sierra, piensa en un ave y aprieta esta piedra sagrada que te convertirá en aquello que hayas pensado. Si fallas, tendrás que enfrentarte a la chama. Pushaina puso atención a las palabras del viejo, cogió la piedra, la metió en su mochila y luego partió. Después de mucho caminar, llegó a la sierra, pero cuando iba a comenzar a trepar por las encumbradas montañas, una bella mujer se le apareció. ¿De dónde sales, hermosa mujer?, preguntó Pushaina a la mujer, que le hacía señas para que lo siguiera. Pushaina volvió a acordarse por un momento de su hijo y salió a mirar hacia donde había ido la mujer. Desde ahí no veía a otra persona que a la chama recogiendo palos y hojas secas. Ella lo había engañado, convirtiéndose en una hermosa joven para llevarlo a la cueva y comérselo. Pero cuando la bruja regresó convertida de nuevo en hermosa mujer, Pushaina sacó la piedra y la apretó con fuerza. De inmediato se convirtió en una tórtola que voló hasta una piedra. Resulta que en Maicao viví una experiencia muy rara y controversial que quiero contar porque no le hallo explicación. Pues mire que me tocó ir a vivir a esta zona del país por temas laborales. Yo la verdad no quería ir, pues fue como un castigo de la empresa. El caso es que yo dije, pues ya que me quieren ver mal los de la oficina, voy a tratar de aparentar que lo disfruto mucho. Y así hice, visité varios lugares y todo lo subía a mis estados de Instagram y WhatsApp, obvio en tiempo libre del trabajo. En un lugar de artesanías decidí comprar un artículo clásico de la zona y me lo llevé al hotel. Desde que me llevé eso al hotel, todo cambió para mal. Sentía que alguien entraba al cuarto mientras estaba en el baño, escuchaba golpes en las paredes y por supuesto que suponía que eran los de los otros cuartos. Me sentaba en mi pequeño escritorio y como daba a la puerta sentía como si alguien caminara atrás. Eso me tenía los nervios de punta. Hasta que en una ocasión volví a escuchar que alguien caminaba muy cerca de mí. Entonces, como yo ya había puesto un espejo por el cual podía ver hacia mis espaldas desde la posición en la que yo lo había ubicado, ahí vi a un hombre caminar de lado a lado. Tenía algo en las manos, parecía como un machete. Alcé la mirada y vi a una mujer muerta sobre la cama. Ahí pegué el grito más aterrador de mi vida y salí corriendo para la recepción. Allí trataron de calmarme y subieron conmigo para revisar el cuarto. Nadie decía nada. Solo me dijeron que todo estaba bien, pues no habían encontrado nada. Me recomendaron dormir y dejar las cosas que pasaran como si nada. Esa noche no pude dormir bien, obvio, y a los días siguientes no vi nada más. Incluso había tapado el espejo porque ya no quería estrellarme con nada que no fuera de este mundo. Hasta que una tarde, a eso de las 3 de la tarde, entré a una reunión virtual y a mitad de esta reunión, mientras exponía mi avance, la jefe interrumpió y me dice que la habitación era solo para una persona y que acababa de ver a alguien caminar atrás de mí. Yo le dije que en ese hotel pasan cosas muy raras y que quería irme a otro hotel, pero ella no me creyó y me dijo que caminara por todo el cuarto con el portátil al frente de mí y con la cámara activa para que le mostrara que no había nadie y que no había nada de pertenencias de otra persona. Esto porque ellos pagaban viáticos de una sola persona y estaba prohibido. Al no encontrar nada, solo dijo que iba a escalar el traslado con sus superiores y terminó la reunión. En la noche no tenía sueño, pero traté de dormir para no pensar más, aunque me daba miedo saber qué pasaba cuando dormía. Pues bueno, en eso estaba cuando un ruido de una pareja teniendo intimidad me despertó. El ruido estaba justo a mi lado y eso me hizo levantarme y correrme de un brinco prácticamente a un lado de la cama aterrada, sin poderme bajar del miedo y ver cómo una pareja tenía intimidad justo al lado mío y la mujer llamaba al tipo por el nombre de Freddy. Luego el tipo se enfurece, al parecer ese no era su nombre, y con un machete la ataca sobre la cama. Sus gritos resonaron en el lugar y se fueron apagando con cada golpe del tipo, quien comenzó a caminar de un lado para el otro con los nervios hecho trizas. Luego, personas de afuera golpeaban la puerta una y otra vez preguntando que qué había pasado. Todo quedaba a oscuras de un momento a otro y por aproximadamente un minuto, y luego de eso, a mi lado, comienzo a escuchar cómo la mujer gime de éxtasis. De nuevo estaba teniendo relaciones a mi lado y de nuevo la mujer lo llama Freddy. Todo volvió a pasar una y otra vez hasta que tomé
en mis manos aquella cosa que compré y la rompí en la mitad. No llegué a esa conclusión de un momento a otro, claro está. Ya estaba desesperada, había orado, gritado, tratado de impedir que eso ocurriera, los ignoré, pero todo se repetía, no amanecía, no salía el sol, nada pasaba. Todo era como un bucle, hasta que rompí esa cosa que les digo y todo desapareció por esa noche. No sé cómo, pero decidí cambiarme de hotel y pagarlo de mi propio bolsillo. Me importaba un comino lo que pensaran en la empresa, pero allí, en ese nuevo hotel, pasaba lo mismo o similar, ya que los muertos y la escena era otra diferente. No sé qué está pasando y temo mucho de que eso pueda volver a mi vida una vez regrese a mi casa en la ciudad. Esa es mi historia y yo apoyo el misterio nacional. Quiero que esta historia sea anónima, ya que contaré cosas que no pueden ser conocidas por cualquier persona que no pertenezca de alguna manera a esta religión o al lugar del cual hablaré. Solo podré decir que es un cementerio ancestral y donde se acostumbra a brindar tributo a las personas mayores, es decir, que es más valioso la ceremonia de un adulto mayor que la de un infante, pero esos son temas culturales que vienen de siglos y siglos. Para nosotros, lo importante es el agua, incluso en el más allá. El caso es que para los que puedan escuchar este relato, yo vengo siendo una bruja en sus costumbres, pero para nosotros somos algo más que eso. Tenemos la facilidad de comunicarnos con el más allá, lo visitamos y podemos interferir con él. Mi labor no es bien vista en esta zona, pues le he trabajado a muchas personas que tienen bastante poder y que me cuidan en la zona. Por eso quiero contar lo que viví, ya que veo que muchas personas piensan en el más allá de una forma lineal, como si los muertos no existieran o no estuvieran vivos. De otra forma, pero vivos al fin y al cabo. Ellos siguen en ese plano, uno de tantos. Allá tienen que hacer como nosotros aquí, pasar experiencias, vivencias, momentos que los marcarán o les harán felices e incluso infelices, solo que con otras reglas. El caso es que una vez me metí en un trabajo muy difícil y al mismo tiempo complicado. Un poderoso, como les llamo, quería que yo desapareciera el fantasma impuesto a otro de sus contrincantes y el cual le daba mucho poder. De pronto habrán escuchado que algunas personas invocan ciertas entidades, duendes, almas, como el famoso Negro Felipe, para que cuiden las casas o cuiden a ciertas personas. Es de eso de lo que estoy hablando. Y si bien desde poner a un fantasma a cumplir algo deseado por otros y que no está en su destino, pues está completamente mal, también desaparecerlos es algo peor. Algunos los liberan y dejan ese trabajo ahí, esperando que el fantasma simplemente continúe con su camino, pero hasta los fantasmas se acostumbran a sus labores en el más allá, y por más que yo lo soltara de su dueño y de sus funciones, nada me aseguraba que se fuera o trascendiera. Entonces me tocaba desaparecerlo. En otras palabras, pues matarlo. Y sí, matarlo en su forma de fantasma. No se puede hacer como se hace aquí con los humanos. Todo tiene su mundo y sus reglas. El caso, Howard, es que para entender esto se tiene que pensar fuera de lo establecido. Es difícil y muchas personas están en el mundo como ignorantes y no logran aceptarlo, y lo primero que pensarán de todo esto que se dice es en descalificarlo y en burlarse. Pero el misterio de la vida y de la existencia en su totalidad es enorme y más complejo de lo que pensamos. No todo es blanco y negro, no todos son buenos y malos. Algunas personas buenas también hacen cosas malas, y algunas malas de vez en cuando sienten la necesidad de ayudar a alguien. Recuerdo que fui al cementerio mencionado anteriormente a realizar esto, escondida en una zona segura para mí. Desde allí llamé a este espíritu. En este llamado pues no viene uno solo, no, vienen muchos y pueden caer varios en esto, pero mi trabajo es hacer esto a toda costa. Si no se hace o se cierra, vienen cosas malas para nosotras. O no lo ha visto en las ciudades, grandes brujas y brujos viviendo en la indigencia prácticamente, que no logran utilizar sus habilidades extrasensoriales para vivir cómodos, para vivir bien, limpios, sino que parecen un emprendimiento barato, haciendo descuentos o promociones para poder sobrevivir. Es porque no terminan lo que hacen y eso tiene consecuencias. Como en la tierra no puedes dejar rastros ni pistas, si es necesario acabas con todos o esa energía acabará contigo. Era bastante corrida la noche cuando ya estaba al interior de este lugar ancestral, buscando el vínculo de ese fantasma con el hombre de poder. Es algo similar a un tótem o un elemento que puede servir de unión entre el mundo de ellos y el nuestro. Por supuesto, algo que lleve la energía del solicitante. Por eso muchos utilizan fotos, prendas de vestir e incluso sangre. Yo lo busqué por una hora larga y hasta que lo encontré junto a una tumba bastante querida en este lugar. Sin más que decir, comencé con las oraciones para liberar a este fantasma del tótem y luego desaparecerlo. Y así lo hice. Oré y oré para
para expulsarlo del tótem. Por supuesto no fue fácil, sino más bien peligroso, pues sufrí ataques tanto físicos como intentos de posesión, ya que mi aura y el alma se centran en la liberación completa y pueden incluso dejar vacío mi cuerpo. Al liberar el fantasma existe un punto clave en el cual tienen que dejar de orar, pero para mi trabajo era necesario hacer lo contrario e intensificar las oraciones. Así es como se impregna al fantasma de otra energía, un poco más fuerte que él, y poco a poco el fantasma se va llenando de esta energía hasta que no lo resiste y es consumido por la energía protectora y liberadora utilizada para liberarlo en un inicio, con estas oraciones que muchos ya conocemos. Y es así que se desaparece un fantasma de un entorno o de la vida de otra persona. Mi historia pueda que no sea la acostumbrada, pero siempre quise contar parte de mi conocimiento a otros que quieran escuchar, para que comiencen a ver la vida de forma circular y también para que conozcan que el mundo del más allá es más complejo de lo que nos han contado y de la forma en la que lo pensamos. Y bien, una vez que retiré y desaparecí al fantasma de su mundo, tomé el tótem y comencé a trabajarlo en su contra. Luego lo entregué a la persona indicada y así fue como aquel hombre poderoso y millonario comenzó a perderlo todo, hasta sus tierras donde era considerado invencible. Aquí en La Guajira poseemos un conocimiento más allá del habitual. ¿Sabían de esto? ¿Conocían o habían escuchado esta información que les acabo de dar? Les advierto que cuiden de sus oraciones y no se sobrepasen en sus peticiones. Si alguien desea preguntar algo, los voy a leer y también les comentaré, y que este espacio crezca más con los años. Chamicán, el profesor que no daba clases sino remedios. Era muy común verlo por las calles de la floreciente ciudad de Maicao en los años 70. Vestía siempre una inmaculada bata blanca y caminaba despacio como quien va pensando y meditando al mismo tiempo. Su luenga barba canosa hacía recordar a los patriarcas orientales que sobresalían en medio de la multitud de personas que presurosas caminan de un lugar a otro sin rumbo fijo. Eran habituales sus caminatas desde el lugar en donde vivía hasta su oficina consultorio. Tanto la casa como su lugar de trabajo quedaban en el centro, así que el camino recorrido era muy corto, pero su andar, su físico y su estilo excéntrico llamaba la atención de quienes no lo conocían. Pero en el pueblo la gente comenzó a familiarizarse con él, sabían de quién se trataba y los conocimientos que tenía. En realidad, el profesor con aureola de mago no nació en las colinas de la India remota ni en las montañas inmarcesibles de la antigua China. Tampoco se llamaba como decían los avisos de la emisora y los periódicos. Su nombre de pila era Luis Homero Pozo Marín. Nació en Tumaco, Nariño. Se crió en Buga, Valle. Se le escapó a la familia cuando era un niño de 12 años y se dedicó a la fascinante aventura de recorrer el mundo sin dinero, sin horarios y sin rumbo. Llegó a Maicao en 1935 acompañado de Chalindú, otro renombrado prestidigitador y hombre de comercio. Tenía militancia política de rancias ideas liberales y estudioso furibundo de las ideas marxista-leninistas. Su gusto por la política lo conduciría a hacerse amigo y compadre del dirigente Eduardo Abuchaibe Ochoa. Al principio Chalindú y Chamicán fueron locutores de su propia emisora, que consistía en una bocina situada en lo alto de una vara, cuyo sonido se escuchaba en casi todo el pueblo. Ahí anunciaban los productos del comercio y las fiestas de las casetas Radio Club y Tane Grill, cuya animación estaba a cargo de ellos mismos. Chamicán quiso explorar en labores más rentables y fue así como se convirtió en homeópata empírico, botánico, fabricante de remedios naturales, ilusionista circense y experto en artes esotéricas. Para esos tiempos se dejó crecer la barba y empezó a vestirse con la túnica oriental que haría parte de su identidad y lo rodearía de una aureola mística. En Maicao conoció con la hermosa dama Guayú María Concepción Semprún, nativa de Paraguaypoa, estado Zulia, Venezuela, con quien se casó y tuvo 5 hijos varones, entre ellos el destacado líder cívico Homero Pozo Semprún, más conocido como Olo. Fue así como abrió un almacén llamado Casa Astrológica, en donde se veía en apuros para atender a la enorme clientela procedente de diversos rincones de Colombia y Venezuela. Fue uno de los invitados de honor al Congreso Internacional de Brujería que se efectuó en Bogotá del 24 al 31 de agosto de 1975, en el cual participaron unos 2.000 delegados de todo el mundo. Su hijo Homero Pozo se llena de nostalgia al recordar que su
su padre los llamó una madrugada para decirles que en el primer día del congreso se le había agotado toda la mercancía que había llevado y era urgente que fabricaran muchas dosis más para que se las enviaran de manera urgente. La sonrisa y la picardía de Holo al contar esta parte de la historia deja dudas sobre la efectividad de los medicamentos ofrecidos por su padre. Cuando ya lo tenía todo, empresas, prestigio, esposa e hijos, se dedicó a sus padres a quienes no veía desde cuando se les escapó de Buga. Después de mucho preguntar y seguramente de poner en práctica sus conocimientos sobrenaturales, pudo localizarlos en Chinchiná, departamento de Caldas, donde vivían en condiciones precarias. Allá fue a dar junto a sus hijos y tras el feliz reencuentro les propuso regalarles una casa en el lugar que escogieran. Los papás eligieron la ciudad de Buga y allá se fue Chamicán a comprar varias casas, las cuales obsequió no solo a sus padres sino también a sus tíos. Homero Pozo Holo recuerda que su padre era muy generoso y no le importaba invertir todo el dinero que fuera necesario para alcanzar el bienestar de su familia. A pesar de sus pocos estudios formales, le inculcaba a los hijos el amor por la lectura. Los días domingos me hacía leer el diario El Tiempo entero, desde el principio hasta el final. Yo amaba tanto la lectura que de vez en cuando le hurtaba algunas monedas para comprar libros en la librería cultural. Alertado por el señor Octavio Mejía, dueño de la librería, quien le informó de mis constantes visitas a su negocio, mi papá me llamó la atención por el pequeño robo, pero me abrió una cuenta para que yo retirara todos los libros que quisiera. Me di gusto en esos días. Tan solo iba, retiraba el que quisiera y después mi padre pagaba la cuenta. Homero recuerda también las visitas de vacaciones a varios lugares del país. En ocasiones el dueño del hotel se asustaba con la indumentaria y la personalidad de Chamicán y le decía, con ademanes y palabras hostiles, que no disponían de habitaciones. El visitante aceptaba la negativa, pero entonces, como fingiendo que no le interesaba nada de lo que pasara a su alrededor, comenzaba a organizar sus numerosas tarjetas de crédito delante del hotelero. Además, se pasaba los fajos de billetes de alta denominación de un bolsillo hacia el otro. Luego se inclinaba a recoger las maletas, pero en ese momento el representante del hotel ya había cambiado de ánimo y de manera solícita le impedía que saliera. Señor, espere, acabo de recordar que en el segundo piso está desocupada la mejor habitación que tenemos en todo el eje cafetero y los atendían como príncipes sin importar la túnica, la barba y hasta el perrito que a veces llevaba la familia. En los días de elecciones, Chamicán era el primero en asistir a los puestos de votación de la calle 12, en donde entonces se celebraban los comicios. Se hacía acompañar de sus 3 niños mayores. Al más grandecito lo vestía totalmente de amarillo, a otro totalmente de azul y al más pequeño de rojo. Después de depositar el voto por el candidato liberal que apoyara Eduardo Abuchaibe, le pedía el favor a los jurados que le permitieran a los niños mojarse su dedo índice de tinta. Así salían ellos felices como si también hubieran votado. Recuerden que antes, cuando el ciudadano votaba, le hacían mancharse el dedo de tinta roja, supuestamente para evitar que votara más de una vez. En una de las etapas finales de su vida, el profesor Chamicán fue vinculado por Ignacio Ramírez Pinzón a la revista Vea para que escribiera una columna en la cual daba consejos de todo tipo a los lectores. Esta es parte de la historia de Chamicán, el profesor que preparaba pócimas para curar todos los males del cuerpo, pero que solo tomaba buen whisky para alegrar su alma. Si te gustan las historias paranormales, este libro es para ti. En este libro viajarás por las regiones del país y sus lugares más misteriosos en una aventura sin precedentes. Bienvenidos nuevamente al universo de Conexión Enigma. En esta ocasión con el volumen 2, Historias Paranormales de Colombia, disponible en www.conexionenigma.com. No te quedes sin el tuyo y apoya el misterio nacional. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo.
Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.